hay una película por ahí que se llama Invisibles, y hay otra que se ha hecho hace muy poquito, ha protagonizado un actor muy famoso de Hollywood, en la que se hace pasar por un mendigo. Y dice que cuando estaba en la calle, porque han grabado en tiempo real, en calles reales, han grabado, cuando él se dejó la barba de varios días, se vistió de una mala manera, estaba caminando por la calle, estaba tirado en el suelo, en algún sitio, en un banco, con un carrito, haciendo la película. Resulta que dijo, nadie me conocía y nadie me pedía autógrafos. La gente no me llegaba a reconocer porque la gente no me miraba. Porque la pobreza es algo que no nos gusta ver. No sé si tenemos la presentación. Sí. La presentación de hoy, que va unida a la de mañana, se llama así, El rostro y la mirada. Me gustaría que reflexionásemos sobre 4 episodios principalmente: Jacob, uno en la vida de Jacob, otro en la vida de Moisés, otro en la vida de Salomón, finalmente en la vida de Jesús, en los que mirar y ver el rostro de Dios tiene que ser el centro del texto. Si no entendemos eso, no entendemos el texto. Es curioso porque en la historia de José empieza viendo la vida a través del miedo. Miedo a quedarse sin herencia, miedo a tener que viajar solo, miedo a dormir en un lugar alejado de todos, un lugar terrible porque allí se manifestaba la presencia de Dios. Miedo a no poder salir con sus pertenencias de la casa de Labán. Miedo porque a la mujer de su vida le habían hecho un engaño y resulta que estaba casado con su hermana y con la mujer de su vida. Es un hombre aterrorizado, pero sobre todo estaba aterrorizado porque todo ese miedo acumulado en su vida tenía miedo a una persona, a una en particular, a su hermano Esaú. Cuando va de vuelta, su miedo en la lejanía no es tan grande, pero cada vez que se acerca más a entrevistarse con su hermano, su miedo va haciéndole hacer cosas cada vez más extrañas. Él al principio sale con riquezas, tiene pensado, supongo, lo que le va a decir a su hermano, y cuando se va acercando al momento, pues, aunque Dios le da señales de que está protegido, le muestra 2 campamentos de ángeles y le muestra cosas que para él tendría que estar muy seguro, resulta que está muerto de miedo. Fijaos cómo ve con el miedo. Dice el texto: luego el hombre, cuando se encuentra justamente antes de encontrarse con su hermano, momentos antes de encontrar, una mañana antes de encontrarse con su hermano, por las horas de la madrugada, él le ha enviado regalos, le ha enviado cosas a su hermano, le ha ido suavizando a su hermano, y le dicen que su hermano viene con cientos de hombres, y él dice: mi hermano viene a masacrarme. Fijaos, dice que se encuentra con alguien por la noche y dice: luego el hombre le dijo: déjame ir, pues ya amanece. No te dejaré a menos que me bendigas, dijo Jacob. Se encuentra con alguien y se empieza a pelear con él, pero el rostro de la persona con el que pelea no es el rostro de un enemigo, y al final parece que se está peleando con un amigo, y él necesita que lo bendigan. Porque si leéis el texto atentamente, no tenemos tiempo de analizarlo todo, pero si leéis el texto atentamente, lo que va a decir el texto es que él va a llamar Señor a su hermano y va a hacerle una ofrenda a su hermano. Es decir, él ha rechazado su primogenitura y se la ha transmitido otra vez a su hermano de alguna manera. Así que él está peleando con alguien. Y dice el texto: tu nombre no... ¿Cómo te llamas?, preguntó el hombre. Jacob, contestó él. Tu nombre no será Jacob, le dijo el hombre. De ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres. Bueno, y has vencido. En ciertos manuscritos no aparece eso de has vencido. Por favor, dime cuál es tu nombre. Y le dijo Jacob. Fijaos qué respuesta más extraña. Y le pregunta: oye, vale, ¿por qué me preguntas mi nombre?
¿tú por qué me preguntas mi nombre? ¿Le dice el nombre? No, en vez de decirle el nombre, hace un gesto. Y el gesto significa su nombre. ¿Sabéis por qué los patriarcas bendecían a sus hijos? Porque habían recibido una bendición de Dios y transmitían la bendición de Dios. Ahora, el que le tiene que decir su nombre, en vez de decirle su nombre, lo bendice. Pero el que lo bendice no es su padre. Si su padre era el único hombre que podía transmitirle la bendición de Dios, este que ahora lo está bendiciendo, ¿quién es? El que bendijo a su padre, el que bendijo al padre de su padre. Es Dios. Dice que en aquel momento, cuando hace el gesto de la bendición, Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios. Y dijo, porque he visto a Dios cara a cara y sin embargo conservo la vida. Este texto es muy importante para entender lo que va a ocurrir después. Porque Jacob, si lo miráis, es un trabalenguas lo que hay aquí detrás. Jacob se pelea con ese hombre en un lugar que se llama Jaboc, que es coger el nombre de Jacob y darle la vuelta. ¿Vale? Y así cuando sale de aquel sitio, Jacob ya no se llama más Jacob, se llama Israel, y Jaboc ya no se llama más Jaboc, se llama Peniel. Así que le ha cambiado el nombre, no solamente a Jacob, sino al lugar donde estaba Jacob. Y ahora va a encontrarse con su hermano. Fijaos lo que ocurre cuando se encuentra con su hermano, porque ¿qué ha visto Jacob aquí? ¿Qué tenía dibujada la cara del hombre con el que lucha Jacob? Que supuestamente era un hombre, pero después era Dios. ¿Cómo era el rostro de Dios que vio Jacob en medio de la oscuridad? ¿A alguien se le ocurre? ¿Era un rostro serio? ¿Era un rostro con una sonrisa? ¿Era un rostro que no emitía ningún tipo de emotividad? ¿Qué tipo de rostro era el que vio Jacob? ¿Sabéis? Aquí no lo sabemos, pero lo vamos a saber enseguida. ¿Sabéis dónde lo vamos a saber? En el texto siguiente. Dice en el capítulo siguiente, versículo 10, no insistió Jacob. ¿A qué le están diciendo que no? Le está diciendo a Esaú, toma un regalo. Esaú dice, no hace falta que me des ningún regalo. Lo abraza, llora con él, es su hermano, se besan. Él se da cuenta de que aquel, buscando el rostro del enemigo, encuentra el rostro del amigo, que le está pasando igual que cuando luchó con el hombre, que de por la noche, que lucha con él porque piensa que es un enemigo, pero resulta que es Dios y ahora tiene que buscar el rostro del otro. Y fijaos lo que ocurre, dice, no, insistió Jacob, si he logrado tu favor, te ruego que aceptes este regalo de mi parte. Y qué alivio ver en tu rostro, perdón, y qué alivio es ver tu amigable sonrisa. Es como ver el rostro de Dios. Esa es la versión que he escogido porque traduce muy bien lo que significa lo que en hebreo está escribiendo, ¿no? Le está diciendo, mira, cuando he visto tu sonrisa y tu aceptación, eso es como ver el rostro de Dios. Entonces, ¿cómo era el rostro del hombre con el que peleó? Que era Dios. Era un rostro de una sonrisa y una aceptación. Por eso sabe él cómo es el rostro de Dios, porque acaba de verlo unas horas antes. Y dice, por favor, acepta este regalo que te traje, porque Dios ha sido muy generoso conmigo. Yo tengo más que suficiente. Debido a la insistencia de Jacob, Esaú finalmente aceptó el regalo. Debido a la insistencia de Jacob, con el que se peleó el día anterior, ¿qué ocurrió? Lo bendijo. El texto se parece mucho. Si cogemos los paralelismos entre los dos encuentros, se parece muchísimo. Su hermano aparece delante con una cadera dislocada, cojeando, mal, había luchado toda la noche. ¿Imagináis la cara que llevaba Jacob? Y sin embargo, Jacob va buscando en el rostro de su hermano algo y encuentra a Dios en el rostro de su hermano, porque encontrar aceptación, encontrar una sonrisa, es encontrar a Dios en el rostro del otro.
A veces se nos olvida eso. Y cuando me encuentro con alguien que está en una situación desdichada, quizás a esa persona le puedo ofrecer un rostro como el de Dios. Un rostro de sonrisa, de aceptación, de amabilidad. Nos encontramos otro episodio, que es Éxodo 3:6. Todos recordamos este episodio porque es Moisés el que lo protagoniza. Dice, cuando se encuentra Moisés con Dios: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. La misma cara que presentó a ellos le va a presentar a Moisés, pero Moisés, claro, está un poco asustado con todo esto. Dice, cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo. Y es que Dios, de primeras, parece que no causa muy buena impresión. En los hombres de la Biblia, cada vez que hay un encuentro con Dios, es como que los hombres tienen miedo de Dios. Así que Moisés se cubre el rostro. Pero después ya no se cubre el rostro, incluso le pide, ¿qué le pidió Moisés a Dios? Quiero ver tu rostro. El Señor le dice, mira, no porque no te morirías, pero te voy a mostrar mi gloria, ¿vale? Te voy a mostrar un pedacito de mi gloria. Y se lo muestra, y eso causa algo en Moisés. Dice, cuando Moisés descendió del monte Sinaí, con las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto, no se daba cuenta de que su rostro resplandecía porque había hablado con el Señor. Cuando en hebreo se dice que el rostro de una persona resplandece, significa que está transmitiendo alegría, paz, sonrisa, aceptación, aparte de que físicamente resplandecía. Incluso ahora en cosméticas, si veis los anuncios de cosméticas, dice, si quieres tener un rostro resplandeciente, sale una chica allí con un cutis magnífico, ¿no? Anuncian cremas para señoras de 50 años con modelos de 25. Y esto es como un poquito, sí, resplandece, ¿no? Es mucho, gracias a las cremas. Dice, así que cuando Aarón y el pueblo de Israel vieron el resplandor del rostro de Moisés, produce el mismo efecto que produce Dios. Tuvieron miedo de acercarse a él. El resplandor de Dios, que debe ser un resplandor de aceptación, de alegría, de bondad, de acogimiento, produce en el hombre miedo. Lo primero que produce. ¿Sabéis? Dios permitió esto para enseñarle a Moisés cómo se siente Dios con nosotros. ¿Y por qué? Lo mismo que le ocurrió a Moisés con Dios, le va a ocurrir al pueblo con Moisés. Y en este caso va a ser Moisés el que produce el efecto de Dios en Moisés, en un principio. Cuando Moisés terminó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un velo. Pero cada vez que entraba en la carpa de reunión, habían hecho una tienda donde Dios se reunía con el Señor, Moisés se reunía con el Señor. Dice, cada vez que entraba en la carpa de reunión para hablar con el Señor, se quitaba el velo hasta que salía de ella. Después le transmitía al pueblo las instrucciones que el Señor le daba. Y el pueblo de Israel veía el brillante resplandor de su rostro. Así que él volvía a cubrirse el rostro con el velo hasta que entraba nuevamente a hablar con el Señor. Moisés ahora no se cubre delante de Dios y se descubre delante de los hombres, sino que se cubre delante de los hombres y se descubre delante de Dios. Porque los hombres no pueden soportar el resplandor del rostro de Moisés. Aquí hay un mensaje cristiano importante detrás de este texto. Y es que a veces los cristianos hablamos como si los demás tuviesen gafas de sol y pudiéramos encender una luz de toda la potencia posible y ponérsela en los ojos a la gente, ¿no? Entonces la gente le hablamos como si estuviesen habituados a la luz. Y los deslumbramos de tal manera que causamos el efecto contrario. La gente no quiere acercarse muchas veces a los cristianos porque los cristianos no nos cubrimos el rostro.
Entended lo que estoy diciendo. Hacemos comentarios en redes sociales sobre determinadas cosas y la gente cuando ve a los cristianos hablar, lo primero que piensan es, se están peleando. Están diciendo verdades tremendas, ¿no? Hay gente que solamente pone grandes verdades en las redes sociales, grandes mensajes de Ellen White. Allí tienen a Ellen White, boom, 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 machacando a la gente. Y gente que no ha leído jamás a Ellen White, que no ha leído jamás la Biblia, de repente lee mensajes y ve los comentarios de los cristianos y lo último que quieren es ser cristianos. Porque a veces sería más inteligente por nuestra parte cubrir nuestro rostro, como hacía Moisés. Otro momento importante es Segunda de Crónicas 7:12. En este caso es con Salomón. Y tiene que ver también con el rostro y con la iluminación. Fijaos. Una noche el Señor se le apareció a Salomón y le dijo: he oído tu oración y he elegido este templo como el lugar para que se realicen sacrificios. Es curioso lo que va a decir el Señor después, porque el Señor ya prevé, antes de iniciarse el servicio del templo, que los israelitas no se van a portar muy bien. Y dice: puede ser que a veces yo cierre los cielos para que no llueva, o mande langostas para que devoren las cosechas, o envíe plagas entre ustedes. Dice: pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré la tierra. Y ahora vemos la mirada de Dios sobre el hombre. Hasta ahora hemos mirado la mirada del hombre sobre Dios. Y dice Dios: mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se eleve en este lugar. Yo cuando leo esto digo: wow, el Señor también busca la mirada del hombre, también busca el rostro del hombre. Por eso el Señor le pide al hombre que busque su rostro, porque el Señor es el primero en dar ejemplo, el primero en buscar el rostro del hombre, en buscar el rostro del que lo pasa mal, en buscar el rostro del pobre, del desdichado, del enfermo, del que no está en una situación tan bien como nosotros. Y dice en Salmos 83, hay 3 textos que son el mismo texto prácticamente. El primero varía muy poquito la expresión del nombre de Dios. Dice: oh Dios, haznos volver a ti, haz que tu rostro brille sobre nosotros y solo entonces seremos salvos. Y lo repite 3 veces: haz que tu rostro brille sobre nosotros, solo entonces seremos salvos. Es como que hasta que yo no descubro que el rostro de Dios es un rostro en el que hay una sonrisa y es un rostro de aceptación, es un rostro en el que yo me siento en casa, yo no puedo entender qué significa ser salvo. Porque viendo el rostro de Dios, yo tengo la certeza de que soy salvo. Al final dice: haznos volver a ti, oh Señor de los ejércitos celestiales. Haz que tu rostro brille sobre nosotros, solo entonces seremos salvos. Y eso lo escribe David en un momento de su vida en el que él comprende muy bien: Señor, no debo brillar yo, debes brillar tú en mí. El rostro de Jesús también brillaba, como en Jacob y como en Moisés. Fijaos, dice en Mateo 28:3, en la transfiguración, su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Está muy cerquita la muerte de Jesús y se muestra delante de los hombres con un brillo espectacular. Y en 2 Corintios 4:6 Pablo nos dice: pues Dios, quien dijo que haya la luz en la oscuridad, el Dios creador, hizo que esta luz, se está refiriendo anteriormente al Evangelio, brille en nuestro corazón
para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve. ¿Dónde se ve la gloria de Dios? En el rostro de Jesucristo. Dios no ha cambiado su expresión, Dios no ha cambiado de rostro, Dios siempre da la misma cara, Dios siempre es el mismo. Los que cambiamos somos nosotros, los que cambiamos somos nuestra forma de ver a Dios. Cuando Jesús mira a la mujer adúltera, ¿cómo la mira? Cuando Jesús mira al leproso, ¿cómo lo mira? Cuando Jesús mira al manco, cuando Jesús mira al ciego, ¿cómo lo mira Jesús? Cuando Jesús tiene que decirle generación de víboras a los fariseos, ¿cómo los mira? El rostro de Jesús no cambia, su mirada no cambia. Incluso en el dolor, incluso en la censura, la cara de Jesús siempre muestra aceptación del otro. Yo te acepto, porque detrás de tu rostro yo puedo percibir la gloria de Dios. Porque cada uno de nosotros estamos hechos a imagen de Dios. Todo esto es recuperar la imagen de Dios en el hombre. Y todos los hombres participan de la imagen de Dios. Porque todos los hombres hemos sido creados a imagen de Dios. En Juan 14, del 8 al 10, dice que Felipe le dijo al Señor: Señor, muéstranos al Padre y nos quedaremos conformes. Y Jesús le responde: Felipe, ¿he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy? ¿Todavía no has visto el rostro de Dios en mí? ¿Todavía no has visto la gloria de Dios en mí? Esta aceptación con la que yo os acepto cada día, esta bondad con la que yo os trato, esta mirada de dulzura y de amor que yo derramo sobre vosotros cada día, ¿no es suficiente para ver el rostro de Dios? Los que me han visto a mí, han visto al Padre. Entonces, ¿cómo pides que os muestre al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino de mi Padre, quien vive en mí. Hace su obra por medio de mí. Cada vez que yo he levantado a una persona, cada vez que yo os he abrazado, cada vez que yo os he perdonado los pecados, ¿sabéis quién estaba haciendo eso? Estaba haciéndolo el Padre a través de mí. Era Dios. Y esto nos muestra un desafío aún mayor. Jesús le dijo a sus discípulos: cosas mayores que yo haréis. Cosas mayores que las que yo he hecho haréis vosotros. Y ahora yo os pregunto a vosotros. Los cristianos, cuando se nos dice id y predicad el Evangelio, ¿tiene que ver con que los demás vean el rostro de Dios en nosotros? ¿Tiene que ver con que la mirada de Dios sea la nuestra? ¿Tiene que ver con que nuestras palabras sean las palabras de Dios? ¿Tiene que ver con que nuestros abrazos sean los abrazos de Dios? Por supuesto que sí. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Y también dijo: vosotros sois la luz del mundo. Vosotros tenéis que iluminar al mundo. Y cuando vosotros abrazáis a alguien, es Dios el que debe estar abrazando a esa persona. Y cuando le dais una palabra de aliento, debe ser la palabra de aliento de Dios sobre esa persona. Porque vosotros sois la luz del mundo. ¿Y a quién ilumina la luz? A los que están en oscuridad. La oscuridad de la pobreza es una de las oscuridades del hombre, pero hay muchas oscuridades. Nosotros alumbramos la luz, con luz no propia, la luz de Dios, a aquellos que están en una situación en la que no pueden ver a Dios. Porque a lo mejor la única oportunidad que tiene una persona de ver a Dios eres tú. Porque hoy puede ser que alguien no haya visto a Dios si no es en ti. Y si te lo propones y si le pides ayuda a Dios, vosotros seréis hoy para alguien
la voz de Dios, la mirada de Dios, el consejo de Dios. Que el Señor os bendiga. Ahora los diáconos van a pasar las ofrendas.